Bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Esta es una mesa camilla rescatada de casa de mi suegra, que está muy vieja, pero es muy cómoda. No sé en qué sitio se utilizan las mesas camillas. Aquí en Andalucía se utiliza muchísimo porque ahí dentro se mete el brasero de picón y luego aquí se ponen los pies y es muy cómodo, y entonces se recubren con unas enagüillas para estar muy calentito en invierno, porque en las casas aquí en Andalucía no había calefacción, y en muchas todavía no hay, y entonces se calienta con el brasero y la gente se arropa con las enagüillas, que es lo que voy a hacer ahora, unas enagüillas para la mesa. He cortado un cuadrado más grande que la mesa, pero aquí voy a señalar con un jaboncito, voy a señalar el borde, todo el borde. Pero luego no lo voy a coser por ahí, sino que lo voy a coser 2 centímetros más abajo, para que no haga gordo aquí, justo ahí en el borde. Como va a ser mucha tela la que voy a añadir, lo voy haciendo por el revés, claro está. Bueno, pues eso es lo primero. Pues la mesa mide 83 centímetros de ancho y va a calcular todo alrededor con 1 metro, y dice mi marido, ¿por qué no utilizan la fórmula? Y es verdad, 83, que es el diámetro, lo multiplicamos por pi y nos da la longitud de la circunferencia. Porque las matemáticas están presentes en todas las cosas de nuestra vida, y entonces hay que utilizar lo que aprendimos de pequeños. Pues bien, 83 multiplicado por pi, que es 3,14, nos da 2,60 metros. Eso es todo alrededor, la longitud de la circunferencia. Pero necesito el doble de tela, porque lo voy a ir plisando y lo multiplico por 2, entonces voy a necesitar 5,20 metros para irlo plisando. Tengo que recortar un rectángulo que mida 5,20 metros por la altura de la mesa. Si la tela da 2 anchuras, pues no hace falta que lo compréis entero, sino con la mitad tenéis bastante. Pero si no, compráis 5,20 más 1 metro más para la parte de arriba, da 6,20 metros. Si es otra medida, pues se calcula lo mismo, de la misma manera. Luego voy plisando primero he unido los dos bordes. He unido los dos bordes y lo voy plisando. ¿Cómo lo voy plisando? Así, de 2 centímetros. Hago pliegue de 2 centímetros. Esto de aquí, que mida 2 centímetros. Al principio lo hacía a mano, lo medía bien, y ahora ya lo hago a ojo. ¿Veis? 2 centímetros, y lo voy poniendo así. Lo voy recogiendo con un hilván. Hay que ponerse el dedal porque está muy duro la tela. Claro, que queremos que abrigue, pues entonces es una tela muy recia. Y luego esto es lo que cosí, pues también se va doblando y se hace otro pliegue. Bueno, así con paciencia. Cuando ya tengamos todos los pliegues hechos, aquí se me ha deshecho uno, lo tengo que volver a hacer, pues se le pone la parte de arriba. La parte de arriba, que ya expliqué que le había dibujado ahí al borde, pero luego le he puesto un hilván a 2 centímetros. Con la regla, el 2 lo pongo aquí en la línea que dibujé, y voy moviendo la regla y voy hilvanando a 2 centímetros. Y ahora, cuando estén todos los pliegues hechos, pongo así los bordes, el revés y el revés están fuera,
y simplemente le paso un hilván por ahí, todo alrededor. Os voy a decir unos problemillas que he tenido para que no os pase a vosotros. Aquí a la altura de la mesa hay que darle margen de costura. Yo le di 10 centímetros de más y al final se me ha quedado en 2,5 para el dobladillo de abajo, que me gusta un poquillo más ancho. Entonces, pues dejarle bastante margen. Ahí eso es lo primero que os tenía que decir. Otra cosa es que aquí os dije a 2 centímetros y dejarle un margen de 2 centímetros, pero es una barbaridad. Al final le he tenido que, no se quedaba bonito y le he tenido que meter 1 centímetro y un poquillo más. 1,5 centímetros, con medio centímetro que le deis de más, a partir de lo que hayáis dibujado, tenéis suficiente. Y otra cosa que he tenido dificultad es que la parte esta de arriba pues no venía bien con la parte de abajo porque era un poquillo más ancho, entonces he tenido que abrir un poco más los pliegues. Entonces eso puede pasar, verás, también a vosotros. Hay que acoplar un poco los pliegues para que venga bien con la parte de arriba, pero quizás no hacerlo de 2 centímetros, sino mejor quizás 1,5 y separarlos un poquito más. Eso también os puede pasar a vosotros. Y luego el dobladillo, pues nada, el dobladillo le he hecho, luego he calculado, se lo he puesto como un vestido y he calculado a 2,5 centímetros. Se lo voy a coser a mano. Se lo voy a coser a punto de escapulario, que voy a hacer una muestra para enseñaros cómo se hace. Entonces, se coge un poquito por abajo. Esto es solo una muestra, que luego lo voy a hacer del negro para que no se vea mucho. Y luego de arriba, así hacia la izquierda, se coge un poquito de tela de arriba y luego se avanza. Siempre la aguja va hacia la izquierda. Esto es buena, este punto, porque no se traba, y como se tiene que levantar muchas veces cuando estemos sentados en la mesa, pues así se va haciendo el punto de escapulario. Siempre lo voy a hacer despacio. Entonces, hacia la izquierda, cruzamos y otra vez hacia la izquierda, tomando un poquito de tela, y vamos hacia la derecha, vamos trabajando hacia la derecha, pero la aguja hacia la izquierda, arriba y abajo hacia la izquierda. ¿Veis cómo se va quedando? Y así no se traba, no se traba. Bueno, pues ahora os enseño cómo queda.